Bienvenido al ciclo de conferencias. Hoy hablaremos Las verdades de Papus, del doctor Gerard Encausse, un gran filósofo, médico y ocultista francés con el seudónimo Papus. El doctor Gerard Encausse nació de padre francés, de profesión químico, y de madre española, la cual era de origen gitano, de Valladolid. A la edad de 4 años, Gerard y su familia se trasladaron a París, donde recibió su educación. Desde temprana edad, Gerard se interesó por las ciencias ocultas. Pasaba gran parte de su tiempo en las bibliotecas de la capital parisina, estudiando cábala, tarot, magia y alquimia. Y sobre todo los escritos de Eliphas Levi, cuyo estilo le influiría en gran manera. Pese a ello, Gerard Encausse seguiría una vía más intelectual en su desarrollo como ocultista. Era más mental y analítico que místico. Papus fue el seudónimo del médico y ocultista francés de origen español, Gerard Anaclet Vicent Encausse. Nació el 13 de julio de 1865 en La Coruña. Falleció el 25 de octubre de 1916 en París, bien conocido en el ámbito ocultista por ser un gran divulgador y prolífico escritor y fundador de la Orden Martinista. A pesar de su profunda implicación en el ocultismo y en los diversos grupos ocultistas que frecuentó, Gerard logró encontrar tiempo para seguir sus estudios académicos de medicina en la Universidad de París. Se doctoró en dicha ciencia en 1894 con una tesis sobre anatomía filosófica. Luego abriría una próspera clínica en el mismo París y en realidad en toda su vida dejó de practicar la medicina, trabajando por ejemplo como externo en hospitales parisinos. De hecho, debido a sus inquietudes como médico, visitó varios países de Europa estudiando todo tipo de medicina, al estilo de Paracelso, tanto la oficial como la de los curanderos, aprendiendo algunos procedimientos alternativos, nada habituales para la medicina oficial de entonces. Practicó la alopatía, la homeopatía y la hipnosis y aplicaba conocimientos ocultistas en su práctica médica. Siguiendo esta línea, en muchas ocasiones, para efectuar el diagnóstico, observaba en primer lugar el cuerpo astral del enfermo y procedía a curarlo utilizando la fuerza vital madre, fuente de equilibrio. De esta forma, clasificaba las dolencias como siendo del cuerpo, del astral, alma o del espíritu. Las dolencias del cuerpo, como fiebres, traumatismo, etc., pueden, según el doctor Encausse, ser curadas por la medicina de los contrarios. Las dolencias del astral, como la tuberculosis o el cáncer, puede ser tratada por la homeopatía y el magnetismo. Y las dolencias del espíritu, como la epilepsia, la histeria o la locura, pueden ser tratadas por la oración y por la magia, siempre que el mal no sea kármico. Quiero decir que no sean deuda espiritual a ser pagada por el enfermo.
Parece ser que tuvo cierto éxito en la aplicación de estas teorías a la práctica médica. Respecto al magnetismo, le concedió gran importancia. Estudió a fondo las teorías de la luz astral, las relaciones materiales con el plano astral y la influencia mental para aplicar todo ello a la curación del cuerpo. Llegó a fundar la Escuela de Magnetismo de Lyon, que dirigió el sanador espiritualista francés Atelmé Nizier Philippe, maestro Philippe, que fue en algunos aspectos mentor de Gerard Encausse. Además de toda esta actividad sobre el terreno, el doctor Gerard Encausse también publicó algunas obras médicas de anatomía y filosofía que fueron apreciadas en la época. Estas obras las firmó con su verdadero nombre para distinguirlas de su trabajo ocultista, para el cual utilizó el sobrenombre de Papus. Obtuvo este nombre místico del libro Notemeron de Apolonio de Tiana, cuya traducción había realizado y comentado el propio Eliphas Levi. En ese libro hay 12 obras simbólicas análogas a los signos de zodiaco, que representan también los 12 pasos de la iniciación. Papus es el genio asignado a la primera hora, correspondiente a la medicina. Ya rebautizado como Papus, su actividad ocultista fue muy intensa, apoyado por el hecho de residir en París, epicentro ocultista muy importante. Y en los tiempos que corrían, finales del siglo XIX, gracias a sus tempranos escritos y a su presencia activa en muchos círculos esotéricos, se hizo bastante conocido. Se inscribió en la Sociedad Teosófica Francesa, algo después de su fundación, hacia 1887, pero solo permanecería en ella hasta 1890, porque no le gustaba el énfasis que la sociedad ponía en el ocultismo oriental. Papus consideraba que el verdadero conocimiento no había sido dado exclusivamente a los Mahatmas orientales. Lo cierto es que él siempre abogó por el ocultismo occidental con sus fuentes egipcias y se ciñó bastante a él. Aunque Papus reconocía al citado sanador Maître Philippe con su maestro espiritual. Su maestro en los aspectos intelectuales del ocultismo fue Alexandre Saint-Avedry. Este probablemente fue el mismo que presentó a Papus al marqués Stanislas de Guaita, otro gran estudioso de ocultismo. De aquí surgieron colaboraciones muy activas. En 1889, Papus y Sainty se unen a de Guaita, que junto con Josephi Pelandin acababa de fundar la Orden Cabalística de la Rosa Cruz, dedicada al estudio de la cábala, la alquimia y la tradición esotérica. Ese mismo año, Papus y su amigo Lucien Chamoel abrieron en París la librería Merveilleux, que funcionaría como centro de estudio y editorial ocultista fundamentalmente. También fundaría la revista de tirada mensual Initiation
que subsistió hasta 1914, y la Volée d'Issy hasta 1898, y se reeditaría posteriormente, de la cual hizo redactor jefe a su buen amigo Auguste Chaucer. Papus coincidió con Chaucer y congeniaron enseguida porque ambos estudiaban medicina y además tenían en común su afición por lo oculto y sus inclinaciones hacia la doctrina martinista. Sus iniciaciones en esta doctrina provenía en dos ramas distintas, ya que, de hecho, hasta entonces no había una sociedad única conformada con ese nombre. Papus, en torno a 1882, recibió su iniciación martinista de Henri Deleuze, cuyo abuelo materno había sido iniciado a su vez directamente por el mismo Louis-Claude Saint-Martin, el filósofo desconocido. Origen del martinismo. Por su parte, Chaucer adquirió sus conocimientos hacia 1886 de la marquesa de Bois-Mortemart, tía suya y apasionada martinista con la que coincidió en París. Los dos compañeros, de común acuerdo, decidieron fundar en 1888 la Orden Martinista, que se convirtió en el objetivo primordial de Papus y a la que daría un impulso tremendo que ha perdurado hasta nuestros días. Paralelamente, Papus desarrollaba escritos, conferencias y cursos de esoterismo diversos, además de crear y gestionar grupos como el Grupo Independiente de Estudios Esotéricos, la Escuela Hermética o la Facultad de Ciencia Hermética. Eran numerosos los cursos y los temas que se estudiaban allí e iban desde la cábala a la alquimia y el tarot, pasando por la historia de la filosofía hermética. Se podría decir que toda esta infraestructura conformaba el círculo externo de la orden iniciática martinista y sirvió de excelente promoción, ya que de esas aulas salían los adeptos que luego se iniciarían en la orden, la cual prosperó y se extendió por diversos países. Como colofón, los iniciados martinistas podían acceder al círculo interno de la mencionada orden cabalística Rosacruz, más hermética, ya que sólo admitía miembros de ese nivel. Continuando con su actividad y ya muy reconocido, en 1893 Papus fue consagrado como obispo de la Iglesia Gnóstica de Francia por Jules Doine, quien había fundado esta iglesia en 1890, en un intento de revivir la religiosidad cátara. Además, en 1895, Papus se uniría al templo que la Golden Dawn acababa de fundar en París. Ya en 1901 comenzaría su relación con el zar Nicolás II de Rusia y la zarina Alejandra, a los que sirvió como médico y como consejero ocultista. Papus viajó en 3 ocasiones a Rusia: 1901, 1905 y 1906. En octubre de 1905, supuestamente invocó al espíritu de Alejandro III, padre del zar, quien le profetizó
que su caída llegaría de manos de los revolucionarios. Los seguidores de Papus sostienen que él informó al zar de que podía evitar mediante la magia la profecía de Alejandro tanto tiempo como el mismo Papus siguiera vivo. Y ciertamente Nicolás permaneció en el trono de Rusia hasta 141 días después de que Papus falleciera. También llegó a advertirle de la influencia de Rasputín, que luego resultaría tan nefasta. En octubre de 1901, Encausse colaboró con el periodista y escritor Jean Carrier en la producción de una serie de artículos para el periódico El Hecho Parisino, bajo el pseudo Nino Niet, Noé en ruso. En estos artículos se insinuaba que existía una siniestra agrupación financiera que intentaban desbaratar la alianza franco-rusa. Papus y Carrer pretendían que esta agrupación era un complot judío y la naturaleza antisemita de estos artículos, agravada por la conocida relación de Papus con el zar de Rusia, pudo haber contribuido a la teoría de que Papus fue el autor que fraguó los protocolos de los sabios de Sion, libro aparecido por aquella época. En sus obras sobre ocultismo, Papus se basó ampliamente en las escrituras y los textos cabalísticos místicos de los judíos, los cuales había estudiado profundamente. Sin embargo, en sus escritos políticos censuraba a los judíos como malvados conspiradores financieros. Esta aparente contradicción entre la judeofilia ocultista y el antisemitismo político nunca fue explicada ni reconocida por Papus. Papus nunca fue un francmasón permanente declarado, pero indudablemente tuvo contactos con masones y grupos masónicos más o menos independientes, pues siempre abogó por la unificación y cooperación entre sociedades esotéricas. De este modo, organizó para el 24 de junio de 1908 en París la que se anunció como Conferencia Masónica Internacional. En esta conferencia conocería, entre otros, a Theodore Reuss, el cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis. Reuss promovió a Papus al 10º grado de la Ordo Templi Orientis, además de concederle permiso para establecer un gran Consejo General Supremo de los ritos unificados de la masonería antigua y primitiva para el Gran Oriente de Francia y sus dependencias en París. Por su parte, Papus ayudó a Reuss con la formación de la Iglesia Gnóstica Católica, de la Ordo Templi Orientis, como filial de la Iglesia Gnóstica de Francia, englobándose así en el marco del neognosticismo francés. Después, con el tiempo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Papus se alistó voluntariamente en el cuerpo médico del ejército. Mientras trabajaba en un hospital militar, contrajo la tuberculosis y murió el 25 de octubre de 1916 con 51 años. Hablemos la verdad de Papus a través de algunos de sus libros.
Él decía que era necesario estudiar la astrología, que todos que trabajara en la parte filosófica, mística y otras profesiones como médico, era importante tener estos conocimientos. La base de estos estudios eran científicos, proseguidos en los templos antiguos egipcios, caldeos, chinos, etc. Era el estudio del cielo. El recorrido del Sol en los 12 signos formaba el punto de partida de numerosas historias místicas. La conquista de Vellocino de Oro, los trabajos de Hércules, etc. El orto y el ocaso de las constelaciones, los múltiples movimientos que se efectuaban en el inmenso mar celeste, María retenían la atención de los iniciados y formaban las bases de una enseñanza tan precisa como profunda. Los caracteres alfabéticos de los alfabetos jeroglíficos egipcios, cuneiformes y chinos primitivos derivan directamente de la forma que tienen ciertas constelaciones. El cielo se convierte así en el conservatorio del verbo. Y si todos los monumentos intelectuales de la tierra fuesen destruidos, bastaría reemprender el estudio sistemático del cielo para reconstruir los principios de construcción. Hay 3 círculos de construcción general: el círculo del astro central, el círculo de los astros móviles y el círculo de los fijos. 7 astros móviles, 12 signos fijos zodiacales. Imaginad todo esto mediante signos jeroglíficos y tendréis la clave de todos los alfabetos sagrados de 22 letras que la Universidad de Babilonia, hacia el año 500 a.C., ha vuelto esotéricos. Así pues, es necesario conocer bien los elementos primarios de la astrología para estudiar fructíferamente la magia, la alquimia, la mitología y la clave de los mitos sagrados. En el trabajo presente nos damos los medios necesarios para hacer un horóscopo, cosa que constituye la práctica de la ciencia astrológica y que ha sido realizada por especialistas mucho más competentes que nosotros mismos. Queremos solamente que todo investigador serio tenga la posibilidad de orientarse en la técnica de los términos empleados por los astrólogos. Además, no hemos esforzado en hacer preceder las ideas de los astrólogos en lo que concierne a los planetas y a los signos, con los datos positivos de la astronomía actual acerca del mismo tema. Con el fin de aclarar más nuestra exposición, hemos recurrido a la ilustración ampliamente. Otro de los libros importantes de Papus es La reencarnación, que se trata mucho de la evolución física, astral, espiritual, el espíritu antes del nacimiento y después de la muerte. Este cambio, que se cree que se da en las condiciones de existencia del ser que muere, depende sobre todo de las ideas que circulan en el cerebro de los que siguen viviendo en la Tierra. El ser que acaba de morir sigue las leyes inmutables fijadas por la naturaleza y prosigue su evolución sin que sus creencias personales deban intervenir. Si tal como nosotros mismos
lo creemos firmemente, algo de nosotros subsiste en otro plano. Es algo que tarde o temprano todos llegaremos a constatar. Entonces, ¿para qué discutirnos de antemano? Dado que las relaciones físicas entre el muerto y los vivos se hallan interrumpidas, son estos últimos lo que pretende zanjar la cuestión, y es aquí donde interviene la madurez cerebral de cada uno. Para unos, la muerte es la interrupción de todo lo que la naturaleza ha hecho hasta aquel momento. La inteligencia, el sentimiento, los afectos, todo desaparece repentinamente y el cuerpo se convierte de nuevo en hierba, mineral o humo, según el caso. Para otros, la muerte es la liberación. El alma echa luz, se desprende del cadáver y se eleva hacia el cielo, rodeada de ángeles y de espíritus gloriosos. Entre estas dos opiniones extremas hay toda una gama de creencias intermedias. Los panteístas basan la personalidad del muerto en las grandes corrientes de la vida universal. Los místicos predican que el espíritu liberado de las trabas de la materia sigue viviendo, intentando salvar con su sacrificio a aquellos que sufren todavía en la tierra. Los iniciados de las diversas escuelas siguen la evolución del ser a través de los diferentes planos de la naturaleza hasta el momento en que este ser, por su propia voluntad, volverá a adquirir un nuevo cuerpo físico en el planeta donde aún le queda una cuenta pendiente. La muerte por la patria libera casi siempre el espíritu de un retorno o de una reencarnación. ¿Cuántas opiniones, cuántas discusiones, cuántas polémicas por un hecho natural para el cual tenemos la certeza de que veremos la solución, pero se nos pedirá nuestra opinión y por si le interesa al lector, diremos con toda franqueza: los muertos de la tierra son los vivos de otro plan de evolución. A nuestro entender, la naturaleza es avara y no deja que ninguno de sus esfuerzos se desperdicie en la nada. El cerebro de un artista o de un sabio representa años y años de lenta evolución. ¿Por qué debe perderse esto repentinamente? Dejemos que cada uno digiera el silencio sus ideas personales. Astram inclinat, non necessitam. Indiquemos lo que nos parece ser el camino. No obliguemos a nadie a emprenderlo. Cuando uno de sus parientes cercanos se halla de viaje a un país lejano, lo acompaña con su pensamiento y su corazón está tranquilo. Quisiéramos dar al lector esta sensación de que nuestros muertos no desaparecen para siempre. Son viajeros de otro plano, pero se hallan recorriendo un país al cual todos iremos en principio, si no caemos en el desespero y en el suicidio. Ahora bien, el cielo se halla donde hemos puesto nuestro corazón. Dice el Swedenborg:
Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre está escrito en el cielo desde la creación de la tierra, es un Salvador en todos los planos y no un verdugo. El que conoce las angustias y todos los dolores se esfuerza en reunir en su amor a los que lloran aquí y a los que quisieran gritar allá. Pero no os desesperéis, estamos aquí y nuestro amor vive en nosotros, ya a través de vosotros. Está claro que, del mismo modo que en la tierra no hay uniformidad de ocupaciones y de rango social, no hay reglas fijas para la evolución en lo que llamamos el plano invisible. Tras un periodo más o menos largo de sueño sin sufrimientos, debido a que ya no existe ninguna materia terrestre, el espíritu se despierta y empieza una nueva existencia. En un principio se relaciona con lo que ha dejado en la tierra e intenta comunicarse con ellos a través del sueño o de un intermediario cualquiera, si lo haya. No hay que forzar las comunicaciones entre los diferentes planos, que son siempre delicados y pueden presentar ciertos peligros. Cuando después de un deseo sincero o de una fervorosa plegaria, acompañada de un acto de caridad física, moral o intelectual, el espíritu puede manifestarse. Lo hace siempre de tal forma que el ser terrestre no pueda espantarse. Por el contrario, cuando se quiere forzar las comunicaciones, existe el peligro de ser engañado por el cerebro del médium, el cual inconscientemente repite las ideas queridas por el consultante, ya sea mediante imágenes del desaparecido, fotografías animadas flotando en astral, ya sea mediante unos seres que utilizan el medium para acaparar un poco de existencia material. Así pues, hay que saber esperar noticias del viajero. Hay que pedir con toda tranquilidad como obtener la certeza de su existencia efectiva. Allá, y también pensar mucho en el viajero, imantarlo con amor y no con desespero y lágrimas. Y entonces, poco a poco, el velo se alzará, un dulce murmullo llenará el corazón. El estremecimiento de la presencia del más allá aparecerá y lentamente se revelará un gran misterio. En este momento hay que saber callar, no revelar el secreto a los profanos ni a los profanadores, esperar, rezar, tener confianza en el Salvador y en la Virgen de la Luz. Este es el camino que conduce a la paz del corazón. La mayoría de los seres humanos tienen una existencia dividida en dos secciones. Por una parte, cada hombre se ocupa de su vida personal y de la de su familia. Cuando la tiene, por otra parte, este mismo hombre ejerce una profesión o una función útil a la colectividad. Otro de los libros de gran interés que escribió Papus fue el Tarot de los Bohemios. Las primeras lecturas de Tarot de Encauce y la tradición popular de la Cábala fueron inspiradas por los escritos ocultistas de
Eliphas Levi. Es digno de mención el gran interés de Papus por el tarot, que consideraba como auténtico conocimiento arcano procedente de Egipto y compendio de los antiguos misterios. Escribió algunas obras eruditas y muy reconocidas al respecto, como el Tarot de los Bohemios, libro aparecido en 1889, que contenía unas particulares ilustraciones de los arcanos mayores, realizadas por Jean-Gabriel Gordinat, bajo las indicaciones del mismo Papus, completando la baraja con sus propios diseños de los arcanos menores hacia 1909. Esta peculiar baraja de Papus, llamada Tarot de los Bohemios, está ampliamente difundida en nuestros días. Se estima que Papus escribió más de 50 obras, algunas de las cuales son consideradas fundamentales en el ocultismo moderno, el cual, gracias a su extraordinario trabajo, recibió un impulso y una difusión muy importante. Se denomina tarot a un conjunto de símbolos impresos en láminas o cartas atribuidos al legendario Hermes Trismegisto, y que se emplean comúnmente para la predicción, habiendo llegado hasta nosotros desde lejanísima época por intermedio de los llamados gitanos o bohemios. Esta baraja es para ellos la Biblia de las Biblias, y en un tiempo les facilitó el diario vivir, pues con las mismas decían la buenaventura y era también un motivo continuo de ocio, puesto que les permitía entretenerse jugando. El doctor Gerard Encausse, célebre ocultista, que ha firmado sus interesantes escritos con el seudónimo de Papus. En este libro nos revela los misterios y secretos del enigmático tarot, que lo considera como un libro maravilloso que tiene carácter cosmológico, filosófico, iniciático y adivinatorio, siendo la base sintético-simbólica de todos los pueblos antiguos. Pues aunque el hombre común no ve en este conjunto de cartas otra cosa que un simple pasatiempo, los pensadores vuelven a encontrar en ellas la clave de una olvidada tradición esotérica. Este interesante y erudito trabajo está entonces respaldado por el prestigioso del expositor, también notable médico y cabalista, quien investigó en las más diversas fuentes y consultó a las más eminentes autoridades en la materia para ofrecernos una obra que ya es clásica dentro del tema. Y finalmente hablaremos del libro titulado Alquimia, tradición que no murió. Vamos a tratar acerca de la verdad, cómo se transforma la verdad a través de la alquimia. Nos permite que la verdad transformada a través de la alquimia, el ser humano va cambiando y va transformándose en una nueva sociedad. Demostrar que la piedra filosofal no es solamente posible, sino que existe y ha dado pruebas irrefutables de su existencia. A los lectores serios, carentes de partidismo y preconceptos, les rogamos que estudien bien lo que afirmamos,
Verifiquen su autenticidad en los libros originales, lo cual es fácil en la Biblioteca Nacional de París, y se cercioren de si allí hay pruebas irrefutables o solamente simples conjeturas, despojadas de todo fundamento sólido. El amor por la verdad es lo único que nos indujo a defender a los alquimistas, a estos filósofos humildes, a quienes se conocen muy poco y se calumnia demasiado. Ojalá indujéramos a algunos investigadores más instruidos por nosotros a desarrollar y ampliar esta clase tan particular de estudios. Además, asistimos a un verdadero renacimiento de la antigüedad. Los tan curiosos fenómenos de la sugestión vienen a destruir apropiadamente las conclusiones apresuradas, y es posible que en el siglo XX se constituyan finalmente la síntesis y la alianza de la física positiva de Occidente con la metafísica idealista de Oriente. Ojalá esté cercano el día en el que todas las filosofías reingresen en la unidad de una misma ciencia, todos los cultos se reincorporen en la unidad de una misma fe, y la ciencia y la fe den nacimiento, mediante su alianza, a la síntesis de una sola verdad. Pappus dividió la verdad en 3 verdades y lo representó en una pirámide. Esas 3 verdades eran la verdad moral, la verdad intelectual y la verdad física. Con esas 3 verdades permitía transformar al individuo y con el tiempo a la sociedad. ¿En qué se basa la verdad? La verdad se basa en la experiencia, conocimiento e intuición. Hay personas que dicen que la verdad no es absoluta. Pues es cierto, no es absoluta, pero tiene algo de verdad. Debemos saber que cada uno de nosotros tiene algo de verdad. El problema es cuando difieren en criterio esa verdad, y es por una razón lógica. Sabemos que algunos coinciden y otros no. ¿Por qué uno coincide y otro no? La razón es por el porcentaje de experiencia, conocimiento e intuición de cada individuo. Un ejemplo: cuando una persona se ha dedicado a investigar o a estudiar un tema, por ejemplo el Kybalión, y otra solo lo lee para conocer el tema, ¿qué pasa? La persona que investiga y estudia está ampliando su verdad, aunque no sea absoluta, y la otra persona que solo lee para informarse amplía en menos porcentaje su verdad a la que investiga. Nosotros debemos manejar la verdad con empatía y no con prepotencia, y tampoco con el ego de que su verdad es absoluta. Estas personas que manejan la verdad con el ego no van a ser escuchadas por los demás y a su vez no puede tener una buena comunicación. ¿Qué debemos hacer? Tratar de comprender a las personas escuchándolas con empatía y transmitir tus conocimientos de la misma forma para que te comprenda. Hay personas que discuten y no escuchan a los demás. Esto puede suceder con 2 personas que discuten, que no se escuchan, porque cada uno dice lo que piensa y no presta atención con empatía lo que dice cada uno. Eso se llama diálogo de sordo. Es importante aprender a escuchar con empatía, ampliando nuestra cosmovisión de la verdad
Y la cosmovisión es ampliar con empatía la experiencia, conocimiento e intuición de una persona. Por eso que Papus decía que la alquimia de la verdad transformaba al ser humano y a la larga a una sociedad. Por eso que la verdad hay que comprenderla con el corazón y no con la razón. Cuando hablamos de comprender con el corazón, hablamos de conciencia. Otro de los grandes filósofos, que fue Louis Claude de Saint-Martin, él hablaba sobre la verdad y decía que las verdades importantes son aprendidas solo en el silencio. Bueno, llegamos al final de la conferencia sobre las verdades de Papus a través de sus libros y espero que le haya gustado. Estaré pendiente de otras conferencias que será subida al canal YouTube. Bueno, espero que estemos en contacto muy pronto. Que Dios los bendiga.